cerebro. ¿Cómo poner límites entonces organizacionalmente? Si debo controlar la ira, si debo tampoco ser, como dicen, y es un refrán popular mexicano, te vieron la cara de buena gente. Y otro refrán también que dice, no tomes decisiones con el estómago. Entonces, Claro. y así como a ti, pues le sucede a todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros creemos que todos piensan como nosotros y cada uno de nosotros tenemos una configuración diferente de acuerdo a nuestra infancia. Y qué interesante, la verdad es que increíble esta información que nos compartes, pero aquí entonces la pregunta es, ¿cómo lograr entender y tener esa calma, sabiduría, para entender que hay cosas que van a suceder como una traición, ¿no? Como, digo, a mí, por ejemplo, desde que tengo experiencia, empecé en el mundo empresarial a los 15 años, hace 10, Sí. pero empecé con negocios, pizzerías, por cierto, llegué a tener 13 unidades y recuerdo que una vez, por ejemplo, todos mis empleados de 2 o 3 pizzerías se fueron y pusieron una enfrente de la mía, ¿no? Ok. Y dije, puta, espera. Que por cierto, después quebraron, ¿no? Digo, no lo digo como nada más como dato, pero al final sí te causa como Claro. los voy a. Pero a lo que voy es, ¿cómo manejar esa inteligencia emocional? Mira, ¿O qué es? primero hay que entender que nosotros lo que dicen comúnmente, ¿no? Lo que nos choca, nos checa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Tú tenías esta sensación de que te iban a traicionar. No la tenía hasta que... Bueno, pero tú te aseguro que dentro de tu estructura estabas cuidándote de muchas cosas. Y entonces en ese pensamiento, entonces... Sí, bueno, de que se robaran la cuenta. Exacto, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Pero nosotros, nuestra personalidad se hace un poco agresiva. Y entonces hablamos muy directo, hablamos muy duro, sí. y eso hace que lo que provocas es que crees unos enemigos ocultos, que se le llaman, que son susceptibles a traicionarte. ¿Qué sucede con tu subconsciente? Que tú te estás creando un entorno de traiciones para confirmar, ya ves, sí me traicionaron. Pero si les hablas bien, quiere decir que no te van a traicionar. No, si tú cambias tu estructura mental. No es que les hables bien, bueno, hay que hablarles bien, pero no es que les hables bien o que les hables mal. Es que cuando tú sientes y creas un equipo, sin esa división de que ellos son los que me van a fregar y yo soy los que les doy de comer, ese tipo de cosas, entonces les creas un ambiente donde empiezan a cooperar. Pero el problema es que esto se genera de forma inconsciente. Fíjate, el 95% de nuestras decisiones son inconscientes y vienen guardadas o vienen desde nuestra primera infancia que ni idea tenemos de cómo surgieron. Mira, hablando de eso, hay tres emociones básicas que tenemos que entender que tienen un gran mensaje. El primero es la ira. La ira es una estructura en nuestro organismo que es natural, que normalmente aparecen en empresarios con configuraciones muy analíticas. Pero la ira tiene una enseñanza profunda, que la ira es, pon límites, ponte tus propios límites. O sea, si eres muy rígido en esos límites porque no te permites un ruido, porque no te permites un error, porque no se permiten muchas cosas, respiras, aunque lo sueltas. Escuchemos de fondo al camotero, que habrá que ver si trae con lechero y está buenísimo. Sí, pero lo dejas pasar y amplías tu límite. Claro. Y cuando tú empiezas a aprender a poner límites, eso va a suceder y eso va a pasar, porque es lo que va a empezar a construir una nueva estructura en tu cerebro. ¿Cómo poner límites entonces organizacionalmente? Si debo controlar la ira, si debo tampoco ser, como dicen, y es un refrán popular mexicano, te vieron la cara de buena gente. Y otro refrán también que dice, no tomes decisiones con el estómago. O sea, Claro. Vamos, que se refiere a que están enojados, ¿no? Entonces, hay que encontrar el equilibrio. Sí, los límites se dan y siempre se tendrán que estructurar en una comunicación sin emoción. Comunicación sin emoción, suena Sin muy emoción. difícil. Sí, o sea, tú quieres poner límites cuando te sucedió la cosa y ahí es donde quieres poner los límites. Pero emocionado no vas a poder poner límites racionales porque están influenciados por tu propia estructura emocional que te hizo enojar. Entonces tú quieres resolver lo que te hizo enojar, no quieres resolver el límite para evitar que llegar a O ese lo que enojo. causó. O lo que causó ese enojo. Entonces, cuando estés tranquilo, cuando veas todo el panorama, ¿qué es lo que puedes hacer para evitar eso? Y ahí es donde se ponen los límites. A veces decimos también, hablando de refranes, que genio y figura
hasta la sepultura. ¿Se puede cambiar hábitos? Claro, claro que se puede cambiar, ¿no? Claro que se pueden cambiar los hábitos, pero es un trabajo muy profundo que tenemos que irnos a nuestro interior, trabajar mucho con el subconsciente para crear nuevas estructuras cerebrales, ¿no? Otro de las emociones que tenemos que trabajar, por ejemplo, es la tristeza. Todos sufrimos pérdidas y cuando hay pérdidas hay tristeza. Pero lo que nos llama, lo que nos dice esa emoción es que nosotros tenemos una fuerza interior para salir adelante, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos con la tristeza y es que perdí el negocio o es que perdí una pareja o es que perdí y ahí nos quedamos. Si nos salimos de esa acentuación, aunque lo vivamos, pero si sabemos que eso tiene un aprendizaje interno, podemos salir adelante. Todos hemos sentido miedo a la incertidumbre, a tomar decisiones, pero cuando tú sientes miedo, lo único que te está diciendo esa emoción es ten opciones. Lo que te está diciendo es conocimiento y opciones. Aprende más y pon opciones. Es que cada emoción tiene una función para nosotros y si entendemos esa función, vamos a poder lograr salir adelante con esta gestión de emociones. Esto fue un ejemplo muy pequeñito de cómo más o menos poder gestionar nuestras emociones, ¿verdad? Pero bueno, es difícil, a veces cambiar justo de hábitos es difícil. ¿Cómo lograrlo? ¿Te puedes apalancar? ¿Puedes leer un libro? ¿Puedes tomar cursos? ¿Hay ejercicios? ¿Qué nos recomiendas? Mira, yo lo que les recomiendo es, uno, conocerse a sí mismos. Eso es difícil, pero mira, te dejo un regalito aquí para que sea más práctico. Si tú te metes a la página naturalezahumana.com.mx/test, ¿sí? T-E-S-T, vas a encontrar un diagnóstico de tu personalidad subconsciente. Ahí te dice tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas y oportunidades, como también te va a decir en qué etapa de vida te encuentras o cuál es tu sistema de reacción inconsciente. Esos enojos, cómo los gestionas. Y ahí te van a dar muchos tips para saber cómo encontrarte a ti mismo, cuáles son tus reacciones inconscientes y cómo transformarlas. Yo te recomiendo que hagas esto y si tienes otro test de personalidad échate un clavado a ti mismo. Si necesitas ir a un psicólogo para echarte ese clavado interno, pues ve al psicólogo. Hay que aceptarlo y hacerlo. Sí, pero es que tienes que conocerte a ti mismo, por qué surgen esos. Lo que hay que entender es, ¿cuáles son los botones que si me tocan, reacciono? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Con ataque, con parálisis o con huida? Esas son las tres reacciones básicas del ser humano. Si ataco, y muy fácilmente soy de mecha corta, como dicen. Sí, bueno, se me cerraron, ¿y qué? ¿Cuáles son esos botones que tengo que entender en mí para transformarlos? Si de repente dejo las cosas a la mitad, dejo mis proyectos a medias, eso es huir, por ejemplo. Si huyo de las circunstancias, ¿cuáles son los botones que me detonan eso? Otro es procrastinar. Procrastinar o dejar las cosas hasta que no estén perfectas, no las hago o no las entrego. Por ejemplo, eso es otro. ¿Cuáles son esos botones que me tocan, esa tensión que me paraliza? Si yo entiendo cuáles son esos botones y los empiezo a gestionar, los pongo en el consciente, eso va a ser el gran paso para transformar tu conducta.